Muy buenas tardes, les doy la bienvenida. Mi nombre es Carmen Machado. Esta semana en el área de contenidos integrados vamos a trabajar con historia clínica. Esto corresponde al núcleo 2, pero como les hemos nombrado en los diferentes escenarios, historia clínica es un tema que vamos a trabajar en forma transversal a lo largo de toda la asignatura. Así que bueno, esto es una introducción como para que puedan empezar a trabajar en forma sistemática en los diferentes escenarios. Para comenzar vamos a hablar de los aspectos fundamentales de la historia clínica. La historia clínica, para comenzar, es un documento. Este se considera obligatorio y es necesario para el desarrollo de nuestras prácticas en la atención de todas las personas humanas. En general, no debe ser considerado como un registro burocrático, es decir, un papeleo que yo completo para que el paciente tenga algo escrito con respecto a su consulta, sino más bien que debería ser considerado una patobiografía, es decir, voy a hacer una biografía de todas las patologías o las situaciones o problemas de salud que tiene un paciente y que me van a permitir en un futuro hacer un seguimiento de la evolución de su salud a lo largo del tiempo. Este tiene diversas funciones que la constituyen en una herramienta que para nosotros es fundamental para el buen desarrollo de nuestra práctica médica. A su vez, también podemos decir que la historia clínica cumple diferentes funciones. Una de ellas es asistencial, ya que nos permite como documento registrar todos los antecedentes biológicos del individuo, permite asegurar la continuidad en el proceso de atención, también tiene una función académica docente, porque a partir de la fuente de información que nos proporcionan podríamos abordar diferentes casos clínicos y de esta manera ser una herramienta de aprendizaje. Tiene una funcionalidad legal porque es la constancia de nuestra conducta y acción, así como el cumplimiento de las normativas nacionales y regionales. Tiene una función de gestión administrativa, ya que nos sirve de apoyo para el manejo administrativo, la gestión económica y financiera de las prestaciones que se realizan en las diferentes instituciones, y también tiene una función de investigación o científica porque nos aporta una fuente de datos para la elaboración de diferentes análisis y estudios de investigación. La doctrina médica forense definió a la historia clínica como un documento o instrumento escrito en el que consta en forma metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos acaecidos y comprobaciones realizadas por el médico o el equipo médico durante la asistencia de un paciente, ya sea en un establecimiento público o privado, desde que ingresa hasta el momento de su egreso por alta o por muerte. Y en esto me quiero detener en forma metódica, ordenada y detallada. Y es lo que esperamos que ustedes a partir de ahora puedan relevar a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de la asignatura cuando hablamos de los pacientes y que en esa evaluación que van a ir aprendiendo a realizar también se haga en forma metódica, ordenada y detallada. Un aspecto muy importante es que dependiendo de la disciplina involucrada o del área de salud, la historia clínica podría tener algunas características o matices especiales, es decir, de acuerdo al aparato o sistema que le interesa al área o equipo de salud que está realizando esa historia clínica, podría profundizar un poco más en esos sectores. Sin embargo, los fundamentos de la historia clínica y su estructura siempre va a ser la misma, es decir, eso metódico de lo que hablábamos hoy se debe cumplir en todas las historias clínicas, más allá de esos matices o características que le pueda poner la impronta de cada una de las especialidades. Bueno, ahora vamos a pasar a algo más específico que tiene que ver con la consulta ginecológica y una historia clínica en la consulta ginecológica. En ocasiones ustedes van a ver que la consulta ginecológica puede ser la única consulta médica rutinaria que realiza una mujer. Y en estos casos, nuestro rol no va a ser solamente de ginecólogo, sino que vamos a tener que adoptar el rol de médicos de atención primaria. Y esto tiene que ver con el hecho de que toda consulta debe ser considerada como una oportunidad para evaluar el estado de salud de nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué acuden las mujeres a el ginecólogo? Y en general los motivos pueden ser tres.
El primero es el control periódico de salud ginecológica que las mujeres realizan en forma asintomática, en forma voluntaria, para realizar todos aquellos exámenes que le permitan descartar enfermedades prevalentes en su grupo etario. Casi siempre son 1 o 2 visitas anuales, una para realizar los estudios y la segunda para evaluar resultados. El otro tipo de consulta es cuando aparecen síntomas ginecológicos y en este caso la consulta es de urgencia por algún síntoma específico. Y el tercero es cuando ya el paciente tiene algún diagnóstico establecido y requiere de consultas de seguimiento de ese tratamiento en curso. Otra premisa a tener en cuenta es que más allá de lo que nombrábamos recién, de que cada una de las áreas de salud podría ponerle una impronta o profundizar sobre un área específica, en todas las situaciones es necesario realizar una evaluación completa del paciente. La misma siempre debe incluir todos los aspectos inherentes a la persona, ya sea social, física, psicoemocional y familiar, por lo cual es fundamental la redacción de una correcta y completa historia clínica. Y ahora nos vamos a introducir en la historia clínica. La historia clínica tiene componentes y ahora vamos a empezar a hablar de que los componentes van a tener algunas improntas que tienen que ver con las especialidades. Por supuesto, toda historia clínica inicia con los datos personales del paciente y nosotros ya directamente nos vamos a meter en los componentes que ya tienen que ver con el relevamiento de las situaciones o motivos que traen al paciente a la consulta. Entonces, el primer componente es la anamnesis o interrogatorio, que consta de un motivo de consulta, antecedentes de la enfermedad actual, antecedentes personales, ginecostétricos, fíjense que acá ya le ponemos la impronta de nuestra asignatura, antecedentes personales patológicos, antecedentes quirúrgicos y antecedentes heredofamiliares. El segundo componente es el examen físico. El examen físico general, nosotros realizamos una inspección, los signos vitales, el peso, la talla, el índice de masa corporal. Posteriormente pasamos al examen mamario, luego al examen abdominal y para finalizar al examen ginecológico y pelviano, poniéndole, como les dije hoy, la impronta propia de nuestra asignatura. Posteriormente a realizar todo esto, inicialmente pasaremos a hacer como tercer componente un diagnóstico presuntivo de la situación que trae al paciente a la consulta. Y obviamente que ese diagnóstico presuntivo va a desprender diferentes diagnósticos diferenciales como para evaluar por qué estoy pensando en este diagnóstico descartando algunos otros. En primera instancia, como pusimos ahí, presuntivo. Posteriormente, en algunos casos, vamos a requerir realizar algunos estudios complementarios, ya sea para confirmar o descartar nuestro diagnóstico presuntivo, para poder abordar posteriormente a nuestra conclusión diagnóstica o diagnóstico definitivo. De ahí va a derivar en primera instancia un tratamiento para esta situación y puede también haber un plan terapéutico o conducta terapéutica que aborde en forma integral todas las formas de tratamiento que va a requerir el paciente. Posteriormente, si este paciente va a requerir diferentes controles o seguimientos, van a haber evoluciones y para finalizar, en caso de que el paciente requiera, va a estar internado o no, va a requerir una epicrisis o un resumen con todo lo acaecido, todo lo producido a lo largo de este proceso de patología, enfermedad o problema de salud. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos. Vamos a comenzar entonces con la anamnesis. Para la redacción de una correcta y completa historia clínica, recomendamos realizar siempre el interrogatorio en forma sistemática, con un registro de datos que trate de evitar omisiones y redactar en orden cronológico la información de los datos que va aportando el paciente. Durante la realización de la anamnesis hay un concepto que me parece muy importante que tiene que ver con esto de la observación clínica y el razonamiento crítico, en el cual nosotros podemos ver, oír y sentir al mismo tiempo. Es decir, no va a ser un interrogatorio en el cual el paciente está siendo interrogado por nosotros y nosotros vamos tomando nota, sino que va a ser algo que debe ir fluyendo a medida que el paciente va relatando lo sucedido o lo que le fue sucediendo y nosotros podemos ir viendo
oyendo y sintiendo todo lo que el paciente va elaborando y de esta manera nosotros elaborar mentalmente nuestro razonamiento crítico. Entonces, iniciamos con ese interrogatorio que, como dijimos hoy, inicia con el motivo de consulta. ¿Y qué es el motivo de consulta? Se refiere a la anotación breve del síntoma o situación que hace que el paciente venga a la consulta, debiéndose escribir en general con las palabras propias que expresa el paciente en ese momento. Debe consistir de una o varias palabras o de una o dos frases. Algo muy importante es que el motivo de consulta debe ser uno. Cuando a veces nos vemos, hay pacientes que vienen y comienzan a mencionar diferentes afecciones o por lo menos todas las afecciones que le fueron sucediendo a lo largo de este tiempo, es importante que nosotros podamos definir, porque si hubiera sido así, que todos esos motivos tendrían la misma relevancia, el paciente hubiera venido antes a la consulta y en general viene hoy, por lo cual lo que tenemos que definir es eso, qué es lo que lo trae hoy a la consulta para ponerlo como justamente motivo de consulta, porque puede ser a veces el motivo que nos esté dando la clave del probable diagnóstico de nuestro paciente. Los motivos de consulta más frecuentes en ginecología van a ser el control ginecológico de salud ginecológica, el asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, puede haber un sangrado uterino anormal, puede haber una irregularidad menstrual, flujo, dolor pélvico, distensión abdominal, una dismenorrea, un síndrome climatérico, dispareunia, infertilidad, control de tratamiento por patologías, etc. En general pueden haber una sumatoria, pero como bien dijimos, a veces la clave está en ese signo o síntoma que lo trajo hoy a la consulta cuando es como urgencia y obviamente si es para un control de salud en general el paciente está asintomático. A continuación procedemos a elaborar nuestro antecedente de la enfermedad actual. Y acá lo que vamos a describir es el motivo de consulta, los signos y síntomas de aparición, cómo fueron apareciendo en orden cronológico, estableciendo ya una relación con los diferentes órganos y sistemas y con situaciones que pudieron haber modificado ese signo o síntoma a lo largo del tiempo. En general, lo que hacemos acá es empezar a relacionar ese motivo de consulta con un tiempo, una cronología y con otros signos o síntomas que pudieran haber acompañado a la aparición de ese motivo de consulta principal. Acá yo les doy un ejemplo para que podamos empezar a elaborar nuestro pensamiento con respecto a los probables diagnósticos. Entonces acá podríamos poner paciente o podríamos poner directamente el nombre del paciente de tantos años de edad que consulta por dolor en fosa ilíaca izquierda. Acá lo primero que uno ya empieza a elaborar, bueno, puede ser de origen ginecológico, puede ser de origen abdominal, pero bueno, está en zona que puede ser de origen ginecológico, por lo cual a nosotros nos interesa. Que refiere comenzar con el mismo hace 8 horas de inicio brusco, evolución progresiva. Esto ya nos hace pensar que tiene que ver con algo de urgencia, es decir, algo brusco, en menos de 24 horas fue evolucionando, que no tiene posición antálgica, que no calma con analgésicos comunes, por lo cual uno ya empieza a asociar esto con un probable quizás abdomen agudo. Y en las últimas horas el dolor incrementó la intensidad, motivo por el cual nuestro paciente consulta. Cuando uno empieza a describir esta cronología, ya se plantea todas estas sugerencias que yo les fui nombrando y uno ya empieza a formular mentalmente, ¿no?, un diagnóstico sindrómico para ir haciendo una aproximación a lo que posteriormente vamos a querer buscar o examinar en ese paciente. Y para terminar de completar nuestra anamnesis, por supuesto, tenemos que completar los antecedentes personales. Y acá tenemos que evaluar los antecedentes patológicos del paciente, que a veces ahí podemos encontrar alguna patología previa que esté relacionada o no con el motivo actual de consulta. Obviamente tenemos que indagar sobre medicaciones que ingiera el paciente, si tiene alguna alergia particular o porque a veces también puede tener que ver el motivo de consulta con la alergia en sí, o algún medicamento especial y por supuesto sobre los hábitos de nuestro paciente, ya sean tóxicos, alimenticios, actividad física, calidad del sueño, porque en todos estos puntos podemos encontrar algo relevante que tenga que ver con su patología actual.
Y en el caso de nuestra especialidad, por supuesto que vamos a ahondar un poquito más en los antecedentes ginecobstétricos, donde vamos a ser un poquito más detallistas, porque quizás aquí vamos a encontrar también el dato relevante como para también sumar esto a nuestro presuntivo diagnóstico. Y acá nos interesa la menarca, la fecha de última menstruación, el ritmo menstrual, si ya tuvo su menopausia, si tiene sangrados anormales, si hubo inicio de relaciones sexuales, si tiene pareja estable o múltiples parejas, si utiliza métodos anticonceptivos y un montón de datos que nos van a ayudar en este caso para ver si podemos asociarlo o no a la patología actual de nuestra paciente. Otros datos ginecobstétricos que también son relevantes son el hecho de si hay síntomas asociados a las relaciones sexuales, como por ejemplo la sinusorragia, la dispareunia. El número de gestaciones nos interesan, que ustedes van a ver que en las historias clínicas ginecobstétricas la G significa gestas, la P son los partos y en general esos partos pueden ser vaginales, o espontáneos o con forceps o ventosa, pueden ser por cesárea, que van a encontrarlo con una C, los abortos también lo van a encontrar con la abreviatura AB, que cuando son provocados se pone ABP y cuando son espontáneos ABE. También nos interesa el peso de los recién nacidos previos, si hay pesos mayores a 4 kilos, es decir, macrosomía fetal, para evaluar un probable daño del piso pelviano. La presencia de patologías gestacionales, ya que muchas enfermedades gestacionales tienden a repetirse en el siguiente embarazo, o si en este caso estuviera embarazada, quizás en el actual embarazo. Y nos interesan, por supuesto, los antecedentes patológicos ginecológicos. Por ejemplo, si tiene algún antecedente, algún carcinoma, si tuvo biopsias, eventuales tratamientos previos, ya sea a nivel del cuello de útero, de mama, de los anexos, endometriosis, miomatosis, precisar la fecha del diagnóstico y si se tratara de patología benigna o maligna, si se practicó algún tratamiento. Y los últimos antecedentes que nos interesan, por supuesto, es el hecho de si hay antecedentes quirúrgicos, hay que citar las cirugías previas ginecológicas como no ginecológicas, precisar fecha del evento y del diagnóstico, año de realización y complicaciones, porque a veces inclusive son complicaciones de esa cirugía que fue quizás hace poco. Es importante que ciertas cirugías abdominales pueden dejar como secuela un dolor pélvico crónico, infertilidad, disfunciones, por lo cual todo puede estar relacionado con lo que actualmente la atrae a la paciente. Y con respecto a los antecedentes heredofamiliares, hay que evaluar el hecho de patologías tumorales que pueden ser justamente de predisposición familiar o heredofamiliares, por lo cual todos estos datos tienen que estar asentados en la historia clínica porque nos van a ayudar a terminar de armar nuestro diagnóstico final. Una vez terminada la anamnesis, continuamos con nuestra evaluación sistemática y el segundo paso es realizar el examen físico de nuestra paciente. En nuestra sistemática vamos a comenzar con el examen mamario. El examen mamario consiste en la evaluación de las glándulas mamarias y de los territorios ganglionares axilares y supraclaviculares. Y como dijimos hoy, para ser sistemáticos y metódicos, siempre comenzamos con la inspección y posteriormente pasamos a la palpación. Yo igual les dejé esto en el material de historias clínicas y después obviamente cuando demos patología mamaria vamos a hablar un poquito más de examen mamario. Hoy lo que quería dejarles es esto de que hay que ser sistemático, entonces nosotros cuando empezamos nuestra historia clínica comenzamos siempre con el examen mamario. Continuamos con el examen abdominal y fíjense que continuamos con esta metodología y sistemática, arrancamos con la inspección, posteriormente pasamos a la palpación, que en este caso hay una superficial y una profunda, luego a la percusión y luego a la auscultación. Y hago mucho hincapié en esto porque es uno de los errores más cometidos, esto de reviso, palpo el abdomen, voy al ginecológico, vuelvo al abdomen. La intención es que ustedes sistemáticamente terminen todos los pasos, no solo para no olvidarse de ninguno, sino para el confort del paciente, porque esto de pongo el espéculo, vuelvo al abdomen, después hago un tacto, en general hasta puede poner incómodo al paciente y también es incorrecto porque nos puede faltar o podemos obviar alguno de estos pasos. Posteriormente finalizamos con el examen ginecológico y acá me voy a detener en cada uno de los pasos. Iniciamos con la inspección, que la vamos a dividir en dos partes.
la de los genitales externos, que ahí exploramos a la vulva, la región perianal, la región de los pliegues genitocrurales y la cara interna de los muslos. Y posteriormente los genitales internos, y ahí exploramos la vagina y el cuello del útero. Esto lo realizamos con el espéculo, es decir, realizando una especuloscopía. La inspección lo que hace es evaluar las paredes vaginales, los fondos de saco y el cuello del útero para evaluar trofismo y eventuales lesiones. También evaluamos la presencia de flujo y en caso que el motivo de consulta de nuestra paciente sea por flujo, también se puede tomar una muestra para análisis bacteriológico. Y en caso de que la consulta sea para un control ginecológico anual, lo que se podría realizar en ese momento es la toma de PAP o citología. Y si fuera necesario, posteriormente, en ese mismo momento se hace la colposcopía. Posteriormente a la inspección pasamos a la palpación, que en general la secuencia sería la siguiente. Primero palpamos las áreas externas a nivel de las glándulas de Bartolino en busca de quistes de retención del conducto de la glándula y posteriormente pasamos a realizar en primera instancia un tacto monomanual, que lo que hacemos es evaluar en forma progresiva desde las paredes vaginales hacia el fondo de saco y al cuello del útero. Y posteriormente lo complementamos con un tacto bimanual para que podamos acceder a delimitar el útero, la superficie, la consistencia, la sensibilidad, movilidad, la delimitación de las zonas anexiales, la palpación de los ovarios si se pudiera a través de esos fondos de sacos vaginales. Y en caso de que sea necesario, como por ejemplo en ciertas situaciones, también se podría realizar un tacto rectal, pero eso sería reservado para los casos de procesos tumorales, cuando hay que evaluar parametrios, tabique rectovaginal, cuando hay prolapsos o cuando hay fístulas rectovaginales. Entonces, en esta cronología de examen ginecológico, la inspección arranca por los genitales externos, que hay que describirlos, posteriormente la especuloscopía, y por último la palpación externa y el tacto mono y bimanual. Con respecto a la consulta para un control ginecológico de rutina, este debe realizarse en un periodo que sea intermenstrual, con ausencia de sangrado en las últimas 72 horas previas, que haya abstinencia sexual de 48 horas y en condiciones basales, sin lavados vaginales o tratamientos locales anteriores. Esto es importante porque en general uno, cuando la paciente viene al control, debe preguntar sobre estos aspectos antes de tomar la muestra de PAP. Bueno, y acá les quiero nombrar los elementos que se pueden utilizar durante una evaluación ginecológica. Posteriormente igual los van a ver en los laboratorios, pero vamos a utilizar un espéculo, una espátula de aire, citobrush, fijador para citología, un colposcopio, una pinza de biopsia, ácido acético al 5%, solución de Lugol, yodo o más ioduro de potasio, ácido tricloroacético. Todos estos elementos en general están en el consultorio ginecológico y nos ayudan al quehacer diario de la consulta ginecológica. Bueno, el tercer complemento sería establecer a partir de todo lo evaluado un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo, que en general podemos establecer, podrá confirmarse o descartarse. Obviamente que en algunos casos vamos a requerir de estudios complementarios para establecer ese diagnóstico o por supuesto para descartarlo. El cuarto elemento o complemento es establecer diagnósticos diferenciales. Este paso en general es un proceso cíclico que tiene una metodología científica y que pone en consideración todas las posibles causas antes de este diagnóstico definitivo. Establece una relación de todas las enfermedades que pueden ser las causantes de los síntomas y signos que sufre este paciente una vez que se ha realizado la anamnesis y la exploración física y antes o después de obtener pruebas diagnósticas complementarias. También se refiere a una argumentación del médico sobre la mayor o menor probabilidad de sufrir una u otras enfermedades ante el cuadro clínico del paciente.
se puede dejar constancia escrita en la historia clínica como un buen juicio diagnóstico con el fin de orientar las pruebas complementarias. Es decir, cuando yo voy a solicitar algún estudio, en general solicito algunos y no otros porque en base a lo que yo fui estableciendo como diferenciales, pero no son los que yo presumo que tiene este paciente, en general no solicito esos estudios, sino los que yo considero que me van a ayudar a confirmar o descartar mi diagnóstico. Y deben realizarse hasta obtener ese diagnóstico de certeza. Siempre en general uno se plantea, y es de buena práctica, plantearse diagnósticos diferenciales porque para el pensamiento crítico nos ayuda también a evaluar otras posibilidades futuras. Y fíjense que recién aquí llegamos a lo que llamamos la solicitud de estudios complementarios. Este es nuestro quinto paso. Entre los estudios complementarios que solicitamos en ginecología y obstetricia, podemos nombrar a los exámenes de laboratorio general, a los dosajes hormonales, los marcadores tumorales, cultivo de flujo, de orina, endocervical. También solicitamos citología, que puede ser para PAP o para una punción mamaria u otras causas. Estudios por imágenes, podemos solicitar ecografía ginecológica, que esa, de acuerdo a la vía de abordaje, podría ser transabdominal o transvaginal, o también podría ser una ecografía mamaria. Y acá hago hincapié porque en general recuerdo que en uno de los exámenes colocaban ecografía abdominal. En general una ecografía abdominal hace referencia al abdomen en general. Otra cosa es decir ecografía ginecológica por vía abdominal o en este caso por vía transvaginal, va a depender de qué es lo que queremos evaluar. Pero recuerden, hay que poner ecografía ginecológica, transabdominal o vía abdominal. Después tenemos mamografía bilateral, que esta puede ser con prolongación axilar, magnificada, con técnica de Eklund en casos de prótesis mamaria. Las tomografías que pueden ser de abdomen y pelvis con o sin contraste, la resonancia magnética. Y después hay otros estudios invasivos que en general también se utilizan en ginecología, que son la histeroscopía, la laparoscopía o el estudio urodinámico en los casos de incontinencia de orina. Una vez recibido el informe de los estudios complementarios, uno estaría en condiciones, en ciertas situaciones, no siempre, de establecer una conclusión diagnóstica o quizás el diagnóstico definitivo de nuestro paciente. Y básicamente nuestra conclusión diagnóstica nos sirve para indicar el tratamiento más adecuado para nuestro paciente. Acá se deberán consignar los estudios o exámenes solicitados, el resultado de los mismos con el fin de llegar a un diagnóstico etiológico y o anatómico para concluir en el diagnóstico definitivo después de haber evaluado todos los posibles diagnósticos, incluso los diagnósticos diferenciales. Y es a partir de acá que podemos pasar al tratamiento de nuestro paciente. Y fíjense que está separado tratamiento de conducta o plan terapéutico. ¿Qué es el tratamiento básicamente? El tratamiento hace referencia al tratamiento específico a indicar en el cual describimos dosis y duración. Por ejemplo, cuando hablamos de un tratamiento, hablamos, por ejemplo, de un esquema antibiótico. Amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Pero solo hacemos referencia a este tratamiento. Pero ese tratamiento, que puede ser solamente de ese síntoma actual, también podría incluir un plan o una conducta terapéutica que puede ser a corto o a largo plazo. ¿A qué nos referimos cuando decimos plan o conducta terapéutica? A la propuesta de resolución en forma integral de los problemas o enfermedades identificadas. Hace referencia a todas esas medidas que vamos a tener en cuenta para optimizar los resultados y adherencia al tratamiento. Incluye modificaciones de hábitos, medidas higiénico-dietéticas, fármacos, terapias interdisciplinarias, tratamientos quirúrgicos y controles ulteriores. En general, el plan o conducta terapéutica debe también ir relevada punto por punto. Y por supuesto, nuestro paciente puede requerir seguimiento posterior, es decir, una evolución posterior.
Entonces, en la historia clínica deberán estar registrados todos los datos referidos a los posibles cambios de ese síntoma o signos en el transcurrir del día o del tiempo, la terapéutica instituida, los cambios en los signos vitales, los resultados de los exámenes efectuados, la aparición de nuevos signos o síntomas, en fin, todos los posibles cambios y los que hubiera en el día del paciente, o sea, es decir, la evolución también debe constar en la historia clínica. Y para finalizar, por supuesto, nuestra historia clínica debe contener una epicrisis. Una vez que efectuamos ese diagnóstico y el tratamiento, el paciente va a ser dado de alta. A veces el paciente puede haber tenido que ser internado y puede que el paciente no llegue a esta etapa porque abandonó la institución, porque decidió irse, porque se curó, por haber cursado una etapa debiendo retomar posteriormente, por ejemplo, un tratamiento quimioterápico, por haber solucionado el brote agudo de una patología crónica o crisis hipertensiva, o por estar en condiciones de proseguir tratamiento en forma ambulatoria, o a veces por fallecimiento. Siempre igual hay que consignar un resumen de todo lo sucedido. Entonces acá tenemos, los datos deberán ser adaptados al paciente ambulatorio y posteriormente otorgarle también, ¿no es cierto?, un resumen de historia clínica de todo lo que fue sucediendo al transcurrir esta patología. Entonces, una vez registrado el alta del paciente, en la historia clínica deberá colocarse un resumen referido exclusivamente a la patología actual y con referencia a los antecedentes que estén relacionados a la misma. Constará también de tratamiento efectuado y un resumen de los resultados de los exámenes que resulten relevantes, como así también posterior conducta a seguir. Y esto es importante porque a veces el paciente vuelve a reiterar el signo o síntoma o la situación clínica y es más fácil si el paciente ya tiene estudios previos realizados en los que se haya descartado, porque a veces concurre a otra institución. Entonces está bueno que el paciente siempre se lleve su epicrisis. Entonces, este resumen con el que se cierra la historia clínica es a lo que denominamos epicrisis. Bueno, entonces damos por terminada la charla de hoy. Espero que les sea útil toda la información que conversamos hoy. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar por el campus o en los seminarios. Así que bueno, nos vemos. Muchas gracias por la atención.